Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas a este canal que se llama El Templo de Ateneo. Bueno, lo que hoy voy a compartirles es algo que ya hace mucho tiempo vengo sintiendo de compartir. Es un gran llamado que siente mi alma y básicamente tiene que ver con todo lo que yo experimenté y aprendí durante varios años de mi vida, aproximadamente 5 años, es un gran proceso en mi vida. Y bueno, espero que les sirva, que lo puedan utilizar para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Bien, lo que quiero comenzar a compartirles hoy es algo que se llama Shadow Work o trabajo con la sombra. Bien, em, ahí estamos. Bien, ¿qué es la sombra? ¿Sí? La sombra es todo aquello que nosotros reprimimos, es todo lo reprimido. Pueden ser memorias, pueden ser emociones, pueden ser, bueno, recuerdos nuestros, pueden ser recuerdos reprimidos de familiares, ¿sí? De personas de nuestro clan familiar. Bien, ¿y por qué está reprimido? Porque es algo que genera displacer, genera incomodidad, genera algún tipo de problema, si se quiere, cuando se encuentra con un otro, con la familia. Es algo que no es bien recibido, bien aceptado. Más adelante vamos a ver, bueno, ¿por qué? ¿Qué sucede? Imaginemos a cómo se conforma esta sombra. Tiene que ver, ¿dónde está? Está en el inconsciente. Está en nuestro inconsciente. Vamos a pensar que cuando nosotros nacemos, ¿sí? Esta es nuestra psiquis. Nuestra psiquis vamos a definirla como un, un mecanismo, ¿sí? Como un constructo, una construcción, una entidad energética, porque no es que está en un lugar en específico, sino que es energética. También podemos pensar en el alma, que cuando nacemos estamos completos, ¿sí? Cuando nacemos no distinguimos, no tenemos esa capacidad de poder distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es amor, lo que es el odio, lo que es la felicidad, lo que es la tristeza. Eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida. Entonces, cuando nacemos, nosotros somos amor, también sentimos enfado, sentimos enojo, sentimos odio, sentimos felicidad, sentimos, no sabemos, bueno, lo que es bueno, lo que es malo. Todo esto para nosotros simplemente es, digamos, pongámoslo así. ¿Qué pasa? A medida que vamos creciendo, vamos como aprendiendo o dándonos cuenta de que hay ciertas actitudes para nuestro entorno que son premiadas, son celebradas, ¿sí? El ser amoroso con mis familiares, el ser bueno, el compartir, y hay otras que son castigadas, ¿sí? Entonces, todas aquellas que nuestro entorno considera como malo, considera como peligroso, considera una amenaza a ese sistema, a esa familia, a ese clan, nosotros lo vamos reprimiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros éramos todo esto, a medida que nosotros vamos creciendo, es como que dentro de todo esto que era nuestra psiquis, todo esto era nuestra psiquis, vamos a ir como cada vez se va a ir achicando. Por ejemplo, vamos a poner acá todo lo que yo me considero, ¿sí? Todo lo que yo o mi ego considero que soy. Bueno, yo comparto, porque eso es bueno, yo soy bueno, yo amo, y todas actitudes que fueron premiadas, fueron celebradas, ¿sí? Y todas las emociones también.
también si no tuve una educación emocional, un entorno que me contuviera o que me enseñara educación emocional, también voy a, digamos, meter en esta bolsa de lo que yo soy todas esas emociones que fueron calificadas como positivas. En videos más adelante voy a comentar por qué no hay emociones positivas ni negativas, simplemente las emociones son lo que son. Bien, entonces acá esto es todo lo que es, digamos, positivo para mí, todo lo que fue festejado, todo lo que fue, digamos, de alguna manera permitido, no se me permitió, no fue castigado. Pero ¿qué pasa? Todo aquello que yo también soy, la maldad, ¿sí? Todo aquello que yo siento, el odio, el enojo, y también situaciones traumáticas, ¿sí? Todo esto no desaparece, sino que está dentro de mi psiquis, pero va a estar bloqueado, ¿sí? de mi conciencia, ¿sí? Esto sería la conciencia, que es todo lo que yo reconozco como que yo soy. Yo soy bueno, yo soy así, yo soy amoroso, etcétera, etcétera. Y esto va a ir a parar al inconsciente. Que el inconsciente es un lugar dentro de esta psiquis, ¿sí? Que yo no puedo acceder fácilmente. Yo no puedo recordar, si se quiere de alguna manera decirlo así, fácilmente, ¿sí? Está velado, tenemos mecanismos de defensa, tenemos ciertos mecanismos, ¿sí? De barrera que hacen que esto no salga a la superficie, no salga a la conciencia, porque es peligroso, porque aprendimos que es peligroso, ¿sí? Y bueno, y todo esto que fue a parar al inconsciente es nuestra sombra. ¿Bien? ¿Qué pasa? En la sombra tenemos características positivas y negativas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, si se quiere, eso sería lo negativo, pero supongamos que en mi familia yo siempre me gustó el arte, me gustó dibujar, me gustó crear, siempre tuve esa beta artística. Y de alguna manera era una familia que no veía como positivo el arte. Entonces, ¿qué sucedió? También puede ser que haya reprimido esas cualidades artísticas, ¿sí? Entonces, en las sombras también vamos a tener algo que se llama la sombra dorada, se llama Golden Shadow en inglés, o sombra dorada. Que son todas aquellas cosas, ¿sí? Que fueron reprimidas, pero que son altamente positivas, altamente beneficiosas en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, supongamos esto, ¿no? Cualidades artísticas, ¿sí? O, por ejemplo, esto, si estás en este canal seguramente te haya pasado, todo lo que tenga que ver con la intuición, con esa sabiduría femenina, bueno, todo eso fue reprimido. Entonces, es algo altamente positivo, sabiduría femenina vamos a poner, pero que nos han enseñado como no, ojo, las brujas no están mal, eso que estás haciendo es raro. Entonces, eso también forma parte de nuestra sombra dorada. Bien, bueno, entonces así se configura la sombra. Bien, entonces yo llego a una edad adolescente adulta, ¿sí? Yo comencé como cuando era un bebé siendo todo esto, y cuando llego a la edad adulta, yo creo que soy solamente esto. Y me estoy perdiendo
de un montón de otras cosas, ¿sí? Que no está bueno no reconocer todo eso que soy por dos motivos, ¿sí? El primer motivo es la energía, si se quiere decir, energía mental, energía del alma. ¿Por qué? Porque este mecanismo, ¿sí?, de barrera requiere mucha energía psíquica, ¿sí?, para poder mantenerlo. Entonces piensen que todos los días, ¿sí?, cuántas cosas nuestro inconsciente está tapando, está metiendo y no lo está dejando salir. Entonces pensemos que requiere mucha energía psíquica poder tapar todo esto. Que cuando nosotros podemos ir tomando y llevando de nuestro inconsciente estas sombras a nuestro consciente, lo que estamos haciendo es dejarle menos carga energética, sacarle trabajo, ¿sí?, a nuestra psiquis y podemos aprovechar más esta energía mental. Bien, y el segundo motivo por el que es positivo trabajar la sombra es porque de alguna manera todo lo inconsciente que no se hace consciente, lo voy a repetir en mi vida hasta que pueda traerlo a la conciencia, ¿sí? Si yo esos traumas, ¿sí?, que yo viví cuando era niño, por ejemplo, no puedo de alguna manera resignificarlo, recordarlo, encontrarle otra vuelta, sanarlo, llevarle amor a esa parte de mí que fue reprimida, por el efecto de la sincronicidad o el principio de la correspondencia, lo que está afuera es lo que está adentro y como es adentro es afuera, lo que va a suceder es que yo voy a encontrarme en situaciones, en el trabajo, con personas, con otros vínculos, que me van a estar todo el tiempo recordando, ¿sí?, o llevando a estas situaciones primarias. ¿Para qué? Para que yo pueda volver, ¿sí?, a encontrarme con esas situaciones y poder llevarlas a la conciencia, poder llevarlo a la luz de la conciencia. ¿Y qué hago con esto? Bueno, cada vez se va a ir achicando más la brecha entre mi consciente y mi inconsciente y voy a tener más conciencia de quién realmente soy, que somos un todo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos saber que es hora de comenzar a trabajar con nuestra sombra? Y eso lo vamos a conocer a través de lo que dije recién, es a través de las sincronicidades. ¿Bien? Las sincronicidades. ¿Qué son estas sincronicidades? Bueno, pueden ser sueños, a través de los sueños de iniciación. Muchas personas sueñan o de alguna manera su inconsciente les pide que empiecen a trabajar con la sombra, que empiecen a recordar o a encontrarse, ¿sí?, con estos recuerdos, con estas memorias o emociones reprimidas. Por ejemplo, en mi caso personal, el sueño que a mí me marcó claramente que tenía que empezar un trabajo a nivel interno fue cuando había soñado que estaba en una casa que estaba cerrada, no se podía entrar, pero había una sombra del lado de afuera
que quería meterse en mi casa porque yo tenía un libro que se llamaba El libro de las sombras, que era de Diana, así me decían en el sueño, que era de Diana y que lo tenía yo. Y yo le decía, no, yo no quiero ese libro, yo no lo quiero, no quiero saber nada con eso, me da miedo. Entonces acá claramente, por ejemplo, en este sueño lo que yo pude ir analizando más tarde es que, bueno, estaba soñando con mi propia sombra, ¿sí? Que en realidad quería entrar a mi casa porque ya en realidad está en mi inconsciente, pero yo la proyectaba hacia afuera porque no quería saber nada con ella. Y después, esto también del libro de las sombras, que más adelante vamos a ver que es una herramienta para poder empezar de a poco a conectar con nuestra sombra personal. Y no olvidemos el nombre de Diana, que es una diosa, que bueno, más adelante vamos a ver qué significa. Bien, ese por ejemplo es un claro sueño de iniciación, ¿sí? Cuando yo sueño con la sombra, sueño con una sombra que me persigue. En los sueños hay muchas señales, hay que prestar atención, porque por ejemplo, la sombra en los sueños se ve como algo que yo quiero escapar, o sea, algo como si sucediera algo en la vida real. Si en la vida real yo no voy, me voy a encontrar con un asesino, con un fantasma, con una entidad que a mí me da miedo, con una persona que odio, con alguien que no me respeta, yo no voy a ir, hola, ¿cómo estás? Me voy a llevar bien. Yo voy a querer escapar de esas situaciones. Entonces, en los sueños hay muchas pistas. Si yo puedo analizar, bueno, de qué estoy escapando en los sueños, de qué corro, si corro de una persona, corro de un animal, corro de una entidad o algo que no me gusta y puedo analizar qué es, ahí voy a tener mucha información, mucho material. Bien, bueno, lo primero entonces son los sueños de iniciación. Otra forma en la que el universo me está pidiendo trabajar con la sombra son los animales, ¿sí? El universo funciona a través de señales. Estas son las señales básicamente, ¿bien? Animales, veo animales o sueño con animales o de alguna manera llegan a mí imágenes de animales y sobre todo las serpientes, voy a empezar a escribir en cursiva porque es más rápido, o lechuzas, ¿sí? Estos son dos animales que están muy en relación con el inconsciente, con lo profundo, con lo reprimido. Entonces, si veo estos animales, hay una señal. Bueno, después señales también como pueden ser ver plumas, ver las mismas también flores, ¿sí? Las rosas o plantas en particular, como por ejemplo la artemisa, o si estoy empezando a conectar con una planta en particular, el polio, ¿sí? Si hay una planta que me llama la atención y la veo muy seguido también, hay un mensaje que me están queriendo dar. Otras son los números, ¿sí? Si veo números espejo, por ejemplo, el 12-12 o 21-21, 11-11, o si veo tres números seguidos, por ejemplo, el 5-5-5, el 7-7-7, ¿sí? Esas también son señales de universo para empezar a trabajar algo en mi interior. También se empezó a conectar con cierto arquetipo de las diosas. Las diosas vamos a verlas como figuras arquetípicas. Arquetípicas quiere decir como energías universales, como energías de la conciencia, perdón, energías del inconsciente colectivo, ¿sí? Que nos vienen a mostrar una forma reducida de lo que es el universo, ¿sí? Tienen cada una distintas características y formas de ser. Y si me encuentro con esas diosas, bueno, es importante empezar a ver qué diosas son y qué características tienen, porque tal vez ahí me están enviando alguna señal para empezar a trabajar con esa diosa y ver cómo es, si hay algo que yo rechazo de esa diosa, de su forma de ser. Eso quiere decir que hay algo
en mi interior que se ve reflejado en esa diosa y que es hora de conectar, ¿sí? Diosas para trabajar, por ejemplo, Kali, por ejemplo, Diana, que es Artemisa también, Isis, Hécate, Perséfone. Bien. También, si empiezo a sentir alguna especie de conexión profunda con la luna, si veo que me llama la atención, si veo la luna llena o de alguna manera y me emociona y me siento conectada, siento que de alguna manera algo me quiere decir. También, bueno, si siento un llamado por la astrología, por el tarot, por la numerología, a través de estas herramientas, la psicología también. Estas son herramientas para poder acceder también a conocer la sombra personal. Y también a través de experiencias, vieron que dijimos antes que como es afuera es adentro, hay experiencias en la vida que me van a llevar a conectar con mi sombra personal. Experiencias generalmente traumáticas o que nosotros vivimos de manera traumática. Puede ser un divorcio o una separación, una ruptura de pareja, alguna pérdida muy grande económica o de un lazo familiar, accidentes o, por ejemplo, cuando me diagnostican alguna enfermedad o algún síntoma. Todas estas son señales o oportunidades que nos da el universo para poder encontrarnos con nuestra sombra. Bien, entonces, ¿qué hay en la sombra? Dijimos que hay emociones, recuerdos reprimidos, traumas, memorias ancestrales, eso no sé si lo dije, memorias ancestrales, situaciones que vivieron, familiares, generaciones atrás, muchas veces ni siquiera los conocemos, pero situaciones que de alguna manera han generado mucho dolor y no se ha hablado. Todo aquello que no se puede poner en palabras en una generación, la siguiente lo somatiza en el cuerpo. Entonces eso es muy, muy importante también tener en cuenta. Bien. Si quieren que les recomiende algún libro para comenzar a trabajar con la sombra o por lo menos acercarse más a estos conceptos, uno que recomiendo que fue con el que yo empecé a trabajar fue Encuentro con la sombra. Es muy interesante, explica todo esto súper mejor que yo. Y un autor, si quieren leer también para comenzar a trabajar, es Carl Jung. Él va a hablar de los arquetipos, habla de la sombra, habla del inconsciente colectivo y habla de una manera muy, muy interesante, muy linda para escuchar. Bien. Bueno, ¿cómo puedo trabajar entonces con la sombra? ¿Cómo empiezo? Porque trabajar con la sombra es un camino, es algo que nunca se termina, ¿sí? Vieron que dijimos que, bueno, yo soy todo esto y a lo largo de los años voy metiendo en una bolsita, ¿sí? Cada vez más chiquitita todo lo positivo hasta que termino siendo un fragmento
de lo que yo en realidad soy, y en otra bolsa meto todo lo que yo no soy, que en realidad sí soy. Inconsciente. Este proceso lleva tal vez 10, 15 años, el de meter todo, como cuando uno diría barre y esconde todo abajo de la alfombra, y lleva toda una vida poder ir sacando todo lo que fui metiendo en esa bolsita o bajo esa alfombra, para poder realmente conocer quién soy. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con la sombra? Que uno se conoce a sí mismo. Esto, no sé si está tan bueno que lo diga, pero es algo que yo noto en mi día a día. Digamos, cada uno va a tener su propia experiencia personal, pero en mi experiencia personal yo sané enfermedades. Sané enfermedades tanto físicas como psicológicas o mentales. Mejoran mucho cuando uno hace este tipo de trabajos. Mejoré mi vínculo con mi mamá, con mi papá, con mi familia. Comencé a relacionarme mejor con otras personas. Mejoraron también mis vínculos en relación a la pareja. Porque en realidad uno encuentra afuera lo que está dentro, y si tenés alguna herida, por ejemplo, de abandono en tu interior, afuera vas a seguir encontrando más abandono hasta que puedas sanar esa herida o por lo menos verla y darle amor. Entonces, siempre que trabajemos con nuestra sombra va a haber un periodo muy difícil, porque no es un camino fácil, ya les aclaro, no es nada fácil porque duele mucho encontrarse con algo que, bueno, a uno en un momento le causó dolor. No estamos sacando de esa bolsa momentos hermosos y de alegría, algunos sí, pero no todos. Entonces vas en un shock, pero a largo plazo, sí, porque es un proceso. A mí, yo ya llevo 5 años más o menos en este camino, y bueno, pude ver un montón de cosas positivas, ¿sí? Pero hay que tener la valentía y la voluntad de sumergirse en las propias profundidades para salir transformado y renovado como el ave fénix. Bien, entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar? Hay muchas formas. La que yo hice, porque todo esto es autorreferencial, como yo empecé a trabajarlo fue a partir de este sueño que tuve, que les conté. Yo había soñado que tenía un libro que se llamaba El libro de las sombras. Bien. Acto seguido, lo que hice después de este sueño fue, bueno, me desperté, obviamente, y medité un poco en este sueño y sentía que había una señal que yo me tenía que comprar un libro y utilizarlo como el libro de las sombras. Entonces, en ese libro, lo que yo hice fue empezar a escribir todos los sueños que soñaba. Les ponía fecha, lo relataba y luego había cosas que a mí me llamaban la atención de ese sueño, las dibujaba. ¿Sí? Por ejemplo, yo dibujé el libro de las sombras, dibujé la sombra que me perseguía, porque el inconsciente se va a expresar a través de símbolos. Y muchas veces estos sueños tienen mucho contenido simbólico, que
esos símbolos cada uno le va a dar el significado. No es que, ay, a ver, ¿qué significa soñar con serpientes? No. ¿Qué significa la serpiente para vos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, a nivel cultural, la serpiente puede indicar pecado original, mentiras, engaños, castigo. O también puede significar renovación, conexión con el cuerpo, conexión con lo espiritual. ¿Sí? Entonces es encontrar el propio significado a cada símbolo. Bien, les voy a mostrar un dibujo. Uno de los sueños que también tuve fue, recuerdo muy bien, que me metía en un lago con una vara y esa vara se le subía una serpiente dorada. Entonces yo lo dibujé. Y ahí, bueno, empecé a escribir, ¿sí? ¿Qué era para mí esa vara? ¿Qué me hacía acordar? ¿Con qué lo relacionaba? Y van a ver que van a surgir muchas cosas, ¿sí? Entonces, perdón, me fui. Entonces, en este libro de las sombras que ustedes se van a crear, van a comprarse o, si no, no es necesario comprar, van a tener alguna libreta a mano que sea exclusivamente y solo para escribir sus sueños, ¿sí? Con fecha, con el relato de lo que sucede en el sueño, lo que se acuerden. Si no se acuerdan está bien. Si no recuerdan los sueños, no pasa nada porque por algo a veces no recordamos esos sueños. Lo que se acuerden. Y si no, me dicen, pero yo sueño y nunca me acuerdo. Bueno, pero van a ver que si empiezan a hacer este ejercicio cada vez, los sueños les van a ir dando más información. Van a empezar a recordarlos mejor. Van a dibujar elementos que a ustedes les parezcan significativos y van a escribir de alguna manera, bueno, ¿qué significa para mí? Si yo soñé con esta serpiente, ¿qué significa para mí la serpiente? ¿Qué significa que se suba una vara? ¿A qué puedo asociar la vara? Bueno, yo llegué a la conclusión en ese momento de que era un momento de empezar a trabajar con la energía Kundalini. Pero bueno, cada uno va a ir intuyendo, no sé cómo se dice, intuitivamente va a ir sabiendo qué significan esos sueños, ¿sí? Y si en algún momento no saben qué significa, no pueden asociarlo con nada, déjenlo, ya la respuesta le va a llegar, ¿bien? Y otra cosa que vamos a hacer en este libro de las sombras va a ser escribir, como si fuera un diario íntimo, emociones, pensamientos, y todo lo que ustedes necesiten descargar sin juzgar absolutamente nada ni reprimir, ¿sí? Ya reprimieron mucho toda su vida, empiecen a sacarlo, ¿sí? Sin juzgar, sin pensar, uy, esto está bien, esto está mal, no. Suelten, suelten, suelten. ¿Bien? Y van a ver que muchas veces ambos ejes, están relacionados. ¿Bien? Bueno, para comenzar, me parece que esto es mucho trabajo, tiene mucho trabajo, el que quiera comenzar a hacerlo. Bueno, les muestro si quieren otro dibujo. Luego había llegado también una etapa en mi vida a través de los sueños en los que me estaban marcando que comience a maternarme. Había una gran herida de lo femenino en mí y diría que en todo mi clan familiar. Entonces, bueno, también era una señal de empezar a maternarme y a cuidar esa energía femenina, esa energía maternal en mí. Y el sueño que tuve fue que yo misma estaba amamantando a un bebé que cuando lo miro era yo. Bien, y lo dibujé,
porque fue muy lindo. Entonces, a través de los sueños nos van a llegar muchísimas informaciones de nosotros mismos. Lo importante es que no juzguemos nada, simplemente dejemos que llegue a nosotros la información que tenga que llegar. Lo que sea para nosotros va a llegar. Lo que tengamos que entender o comprender, lo vamos a hacer, y lo que no, lo vamos a soltar, porque tal vez en otro momento tengamos la conciencia para poder interpretarlo. O tal vez no es necesario que lo interpretemos, ¿sí? Pero para comenzar, entonces vamos a tener nuestro libro de las sombras y vamos a escribir esos sueños, a dibujarlos, a asociar y a escribir nuestras emociones y pensamientos. Yo acá tengo mis libros, ¿ven? Bueno, tengo este que es del 2019, 2020, 2021. Después tengo este que es del 2022. Y este que es del 2023 y 2024. Entonces yo escribía cosas, simplemente dejaba ir todo aquello que yo sentía. A ver si encuentro algo para compartir, por ejemplo, lo que yo escribía. A ver, algo que, no sé, les puedo dar una reflexión. Hoy puedo dar amor porque experimenté el desamor. Y es algo que no quiero para mí ni para nadie. Soy lo que soy hoy gracias a mi madre y gracias a mi incesante búsqueda del amor. No tendría esta capacidad de amar si no hubiera vivido lo que viví, y no estaría tan feliz y orgullosa de lo que logré. No aceptes menos de lo que mereces y no seas menos de lo que otras personas merecen. Cambia la historia, la narrativa, tú. Bueno, eso es un pensamiento, una reflexión que tuve en ese momento. También me acuerdo que escribía mis deseos, también pueden ponerlo. Deseos de, por ejemplo, bueno, qué es lo que quiero sanar. También pueden escribir sus manifestaciones. Deseos, quiero sanar el vínculo con mi mamá, quiero sanar el vínculo con el dinero, ¿sí? Bien. Algo importante para analizarla sobre los sueños, que lo dije antes, pero quiero que quede aquí, es que la sombra se va a presentar como algo que nos dé disgusto o asco o rechazo o miedo o culpa o enojo y odio. Bueno, todas estas emociones, si las siento en un sueño, si hay algo que a mí me genera todo esto, me estoy encontrando con mi sombra. Puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser un lugar, una situación. ¿Bien? Si yo tiendo a escapar de esto, es mi sombra. ¿Y qué es la sombra? Es algo que está reprimido, ¿sí? En mí. Entonces empiezo a preguntarme, esto es también un trabajo en el cual yo hago una autorreflexión, ¿sí? Bueno, ¿por qué escapo? ¿Sí? ¿Por qué escapo? ¿Por qué me da disgusto, me da asco, me da rechazo, me da miedo, me da culpa, me da enojo, me da odio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Sí? Este objeto o esta persona o este lugar. ¿Qué pasó en este lugar? ¿A qué lo relaciono yo a este lugar? ¿Sí?
algo que a mí me pasaba mucho era que el inconsciente codifica cosas, ¿sí? Asocia un símbolo, ¿sí? Em, a una creencia, a un pensamiento, a una imagen. Entonces, por ejemplo, em, me había pasado una vez que yo soñaba con un color que era un verde fosforescente. Y yo soñaba con cosas, con objetos que eran de ese color. Y no podía relacionarlo con nada, me costaba. Digo, ¿qué lo relaciono? ¿Con qué me parece? Y me tomó varios años, les diría que 2 años más o menos, poder entender que ese color yo lo asociaba con una etapa de mi vida, cuando yo era niña, más o menos tenía 4 o 5 años, y ese color aparecía para indicarme que prestara atención a cosas que me habían pasado en esa edad. ¿Por qué? Porque cuando tenía 4 o 5 años, recuerdo que mis papás me habían comprado unas estrellitas de plástico blancas que se pegaban en la pared y de noche, como que se cargaban con la luz y de noche tenían un color verde fosforescente, ¿sí? Entonces, fíjense que yo por ahí en mis sueños soñaba con un tótem de piedra que se ponía de ese color y lo que yo relacioné o asocié es que ese tótem me estaba indicando que todo lo que me había pasado en esos 4 o 5 años de edad para mí era sagrado. Entonces empezar a recordar, bueno, ¿qué hacía yo a esta edad? ¿Qué me gustaba? ¿Qué hacía vibrar mi alma cuando tenía esa edad? ¿Qué me pasó? ¿Me pasó algo traumático en esa edad? Un ejemplo que les doy, ¿sí? Entonces ustedes van a ser como sus propios detectives, sus propios investigadores de su sombra. Así que bueno, nada, les agradezco por escuchar este video y espero que les sirva. Y bueno, se vienen más cosas, más videos de este estilo. Si quieren pueden dejarme en los comentarios si les gustaría saber algo más, si se comprendió la información, si quieren que desarrolle algo más en profundidad, por ejemplo, qué es inconsciente, qué es el ego, qué es el yo, qué es el consciente. Pueden dejarme si quieren esa información o si quieren que hable de algún tema en particular. También es bienvenida toda opinión, todo punto de vista. Bueno, gracias, los bendigo y bueno, nada, los aliento a este gran camino. Es un camino hermoso, en el cual es como una rosa, van a haber espinas, pero también no puede ver la flor.